Para poder analizar la reactividad de las aminas, tendremos que ver primero su estructura. Recordemos que las aminas son derivados del amoníaco, en los que uno, dos o tres átomos de hidrógeno del amoníaco han sido sustituidos por grupos alquilo, dando lugar a, por ejemplo, aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias. Si se considera el par de electrones no enlazados del nitrógeno de la molécula de amoníaco, podemos considerar que tiene una estructura tetraédrica, algo distorsionada, en la que en uno de los vértices estaría ese par de electrones no enlazados y en cada uno de los tres vértices del tetraedro los hidrógenos, los átomos de hidrógeno. El par de electrones solitarios hace que el ángulo hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno se comprima desde los 109,5 grados, que sería el ángulo que tiene un tetraedro perfecto, se contrae hasta 107, o sea, se acercan los hidrógenos entre ellos y se alejan de ese par de electrones por repulsión. Esta geometría de la molécula de amoníaco se debe a la hibridación sp3 del átomo de nitrógeno y se repite en las aminas. Pero en las aminas el ángulo entre los radicales generalmente es un poco mayor que 107. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como los radicales ocupan más volumen que los hidrógenos, hacen que, a pesar de que haya repulsión con el par de electrones solitario, no se pueden comprimir lo suficiente por un tema estérico. El contorno de densidad electrónica de una molécula de amina muestra que una amina es un nucleófilo, es decir, una base de Lewis, debido a que ese par solitario de electrones no enlazantes hace que esa zona de la molécula sea negativa, con densidad de carga negativa, y va a querer formar enlace con un electrófilo, o sea, una sustancia afín a los electrones. En el ejemplo vemos un nucleófilo, la amina, reaccionando con un electrófilo, en este caso el ioduro de metilo o el iodometano. Cuando una amina actúa como nucleófilo, vemos que se forma un enlace entre un átomo de nitrógeno y un átomo de carbono. Veamos entonces el mecanismo de alquilación de una amina. En esta primera etapa, en la etapa 1, el nitrógeno, nucleófilo de la amina, ataca al carbono del haluro de alquilo, desplazando al bromo y creando un nuevo enlace carbono-nitrógeno. En una segunda etapa que se da es una reacción ácido-base, porque la base, la amina en exceso, desprotona al nitrógeno que quedó positivo de un amonio, creando entonces un producto alquilado que es una amina secundaria. Otra reacción clásica de las aminas primarias es la adición a un grupo carbonilo, es decir, a un grupo aldehído o un grupo acetona, y seguida esta reacción de una deshidratación. El producto de reacción resultante de sustituir el oxígeno carbonílico por el nitrógeno de la amina es una sustancia llamada imina, que con frecuencia es poco estable, o sea, las iminas son poco estables, pero son importantes intermediarios en muchas reacciones orgánicas. El elaborar el mecanismo de reacción me va a permitir justificar o explicar algunas observaciones experimentales. Esta reacción es catalizada por ácidos diluidos, ya que la deshidratación es favorecida por el medio ácido, pero si el pH es menor que 3, la velocidad de reacción disminuye. Eso es una observación experimental. Esto se debe y se puede explicar a que, si consideramos la primera etapa de la reacción, o sea, la adición, al aumentar la acidez del medio, la amina se protona y la amina entonces deja de ser nucleofílica. Esto hace que la reacción se enlentezca. ¿Por qué la amina deja de ser nucleofílica? Es porque ese par de electrones no compartidos, que eran el causante que sea nucleofílica, ya no va a estar disponible. Al reaccionar con haluros de ácido, las aminas primarias y secundarias pueden formar amidas. En este caso, el nitrógeno de la amina va a atacar al carbono carbonílico y va a desplazar al cloruro. El cloruro de ácido es más reactivo que la acetona o el aldehído debido a que el átomo electronegativo de cloro sustrae densidad electrónica del carbono carbonílico y lo hace mucho más electrofílico. Por último, vamos a ver la reacción entre las aminas y los ácidos carboxílicos. Los productos de estas reacciones van a depender de la temperatura de reacción. Cuando se trabaja a temperaturas bajas, la reacción de un ácido carboxílico con una amina
va a producir un carboxilato de amonio. Sin embargo, a temperaturas más altas se producen otros productos debido a la deshidratación. Es decir, si nosotros teníamos, recordemos, el amoníaco reaccionando con un ácido carboxílico, se formaba una amida primaria y agua. En este caso tenemos la amina primaria y la amina secundaria reaccionando con un ácido carboxílico y observamos que se forman amidas secundarias y terciarias respectivamente. Veamos el ejemplo de un mecanismo de reacción de esta reacción. Las amidas se pueden formar por reacción de las aminas con ácidos carboxílicos, pero esto va a depender de la temperatura de reacción. ¿Por qué? Porque si trabajamos a temperaturas bajas, cuando reacciona un ácido carboxílico con una amina, se puede formar un carboxilato de amonio. Para que se formen amidas, necesitamos trabajar a temperaturas altas, es decir, a temperaturas mayores de 100 grados Celsius. Cuando un ácido carboxílico reacciona con una amina primaria, se forma una amida secundaria y agua. Cuando un ácido carboxílico reacciona con una amina secundaria, se va a formar una amida terciaria y agua. El mecanismo propuesto para este tipo de reacciones es el siguiente. Primeramente se da un ataque del par de electrones solitarios del nitrógeno hacia el carbono carbonílico. Allí hay un desplazamiento de electrones formándose un intermedio que tiene una zona positiva y una zona negativa. El hidrógeno, que está ahora en este momento unido al nitrógeno, va a transportarse, ¿sí?, hacia el oxígeno del ácido carboxílico, del OH del ácido carboxílico. En esta serie de intermediarios, lo que sucede es entonces la transposición o el transporte de ese hidrógeno, y como se forma una zona en donde tenemos un oxígeno unido a dos hidrógenos, esto va a desprenderse como molécula de agua y va a quedar como producto la amida.